Bienvenidos al ciclo de conferencia virtual de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad de las Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Ida Rosa Cabrera Cueto. En esta oportunidad nos toca comentar acerca del desarrollo de los principios constitucionales de la informática jurídica en el Perú y su aplicación a través del derecho sustantivo y del derecho adjetivo. Este es un tema que reviste mucha importancia, teniendo en cuenta pues que somos parte de una nueva sociedad, denominada la sociedad de la información. Entendemos de que en este siglo XXI, que ha sido denominado el siglo del conocimiento, a partir, ¿no?, de que la sociedad ha dado un cambio total, en las cuales, lógicamente, teniendo en cuenta de que toda sociedad, ¿no?, conjuntamente con el Estado, tienen que dar la protección legal adecuada a algo que es sustancial o esencial. Y nos estamos refiriendo a los derechos fundamentales de la persona en sociedad. ¿Qué ha sucedido en estos momentos con nuestros derechos fundamentales? Estos se encuentran, lógicamente, amenazados, conculcados. Existe un gran riesgo. Si de manera presencial estamos expuestos físicamente, hoy en día con la nueva jurisdicción del derecho, que es el ciberespacio, nos vamos a encontrar con todo un conjunto de riesgos en los cuales la sociedad, lógicamente, requiere de tomar acciones que son muy importantes. Muy bien, entonces, al hablar precisamente de los principios constitucionales, estos aluden a la pluralidad de postulados o proposiciones con sentido y proyección tanto normativa como deontológica, es decir, que los derechos fundamentales, por su trascendencia en la sociedad, constituyen el núcleo central de todo sistema constitucional. ¿Por qué? Porque estos definitivamente tienen que estar insertados, tanto de una manera expresa o tácita, en todo sistema constitucional, porque tienen por finalidad asegurar la proyección normativa tanto de los valores como de los postulados ético-políticos, así como aquellas proposiciones de carácter técnico-jurídico que todas las normas legales en una sociedad, a partir de la constitución política, necesariamente tienen que establecer. ¿Qué es lo que nos dice Miguel Ángel Ciuro Caldani? Él señala, ¿no?, que los derechos fundamentales son relevantes porque en cierto modo estos constituyen los principios del principio. A partir de este criterio, ¿no?, que ha sido desarrollado también por la Real Academia de la Lengua Española, al referirse, ¿no?, a los principios o derechos fundamentales, estos están íntimamente correlacionados con aquellas bases, fundamentos, origen, razones fundamentales por las cuales discurren, ¿no?, aquello que se considera la base o el desarrollo que de una u otra manera viene a ser la causa primitiva o primera de una cosa sobre la cual va a proceder de cualquier otro modo. Los principios constitucionales entonces van a exponer valores ético-políticos o proposiciones de carácter técnico-jurídicos que están vinculados a los aspectos vitales del Estado, a partir, ¿no?, tanto de su origen como su ejercicio y su organización dentro de un poder político en cualquier sociedad. Por tanto, pues, como lo dicen Edgar Carpio Marcos y José Palomino Manchego, estos van a recepcionar el poder constituyente de la voluntad popular al momento de constituir o elaborar un determinado texto constitucional. Entonces, los principios constitucionales, ¿no?, son aquellas decisiones que van a imprimir una orientación determinativa en la relación tanto de gobernantes como gobernados. Se trata de formulaciones desprovistas tanto de la delimitación, detallamiento preceptivo y precisión de una norma jurídica que van a tener como esencia y como tal, ¿no?, van a
a tener que ver con una aplicación diferida a través de normas de desarrollo constitucional que van a influir en los sistemas jurídicos, tanto en la interpretación, así como aquellas aplicaciones estricto sensu que van a alcanzar su eficacia propia y directa. En ambos casos, tanto como postulados, así como proposiciones, estos principios están destinados a asegurar la consagración, la eficacia normativa de los valores y fines constitucionales, así como la eficacia y cumplimiento del corpus constitucional, tanto por gobernantes como por gobernados. También es importante que tengamos presente que los principios constitucionales tienen por finalidad establecer la identidad del sistema constitucional en la medida en que van a definir sus características básicas o esenciales, porque se van a erigir como una médula del sistema constitucional, ya que al adecuar su normatividad al sistema le van a dar esa coherencia y razonabilidad política, jurídica que se requiere en toda sociedad. Otro aspecto importante de los principios constitucionales es que estos consagran pautas rectoras de suplementariedad valorativa, es decir, que cumplen el rol de criterios instrumentales para un mejor manejo y cumplimiento de nuestra Carta Magna. Francisco Güedo, Yaque y Manuel Zorrilla exponen que también vienen a ser fórmulas impulsoras de toda la actividad del Estado y al mismo tiempo son la fuerza renovadora de la vida social. Por tanto, pues no podemos calificarlos como aquellas decisiones fundamentales con valor constituyente, pero también vienen a ser reglas maestras del sistema constitucional. Pero estos parten de aquellas nociones básicas, ¿no?, establecidas dentro de un orden político-jurídico que vienen a ser el núcleo central de todo sistema constitucional. Muy bien, entonces podemos, ¿no es cierto?, sobre esta base definir que los derechos fundamentales cuentan con los siguientes soportes. En primer lugar, son las normas que sancionan el estatuto de los derechos fundamentales de la persona en sociedad, pero también vienen a ser normas que consagran las formas de un Estado y al mismo tiempo también se establecen como normas dentro de un sistema constitucional en una determinada sociedad. Muy bien, ahora, dependiendo del tipo de Estado de derecho, porque los derechos fundamentales definitivamente exigen, ¿no?, que contar con un Estado de derecho que garantice que los derechos fundamentales se van a cumplir. Entonces, sea este un Estado liberal o social, ¿no?, que está proclamado, lógicamente, en un texto constitucional, de esto va a depender el alcance y la significación que se les asigne a los derechos fundamentales. Entonces, los derechos fundamentales, en esencia, vienen a ser, ¿no?, aquellos principios que van a garantizar, ¿no?, que los ciudadanos efectivamente gocemos de un Estado de Derecho dentro de un país democrático, ¿no?, en las cuales el sistema jurídico y político en su conjunto se van a orientar hacia un estado de respeto y a la promoción, sobre todo, de la persona humana. Desde el punto de vista de la significación axiológica objetiva, los derechos fundamentales representan el resultado del acuerdo básico de diferentes fuerzas sociales. Es decir, ¿no?, los derechos fundamentales desde el punto de vista axiológico van a permitir, ¿no?, que aun cuando existieran diferentes opiniones o tendencias, la idea es conseguir un esfuerzo de cooperación encaminado al logro de metas comunes. Por tanto, corresponde desde el punto de vista sociológico objetivo que los derechos fundamentales, ¿no?, cumplan ese rol legitimador de las formas constitucionales de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque constituyen el presupuesto del consenso sobre el cual se tiene que edificar una sociedad democrática basado en valores y principios de alcance universal.
Desde el punto de vista de la dimensión subjetiva, los derechos fundamentales van a determinar también un estatuto jurídico para todos los ciudadanos dentro de sus relaciones Estado con los semejantes o ciudadanos. En este sentido, los derechos fundamentales, ¿qué rol cumplen? Van a tutelar, por principio, la libertad, la autonomía, la seguridad de la persona, no solamente frente al poder, sino también frente a los demás miembros que formamos parte de una determinada comunidad. Al respecto, George Jelinek afirma que la relación a las sucesivas etapas de afirmación de los derechos públicos, estos cuentan con 4 estados. El estado subiectionis, que tiene que ver con el estado pasivo de los ciudadanos frente a las normas que establece el Estado por medio del poder legislativo y el mismo ejecutivo. Pero también tenemos un segundo estado, que es el status libertatis, que requiere toda persona como garantía de que el Estado, ¿no?, va a respetar su libertad, o sea, la no intromisión del Estado. También tenemos el status civitatis, que es el ejercicio de la protección de los ciudadanos frente al Estado. No todos podemos acceder al Estado. Y también tenemos el status activae civitatis, que es la situación activa de los ciudadanos para gozar de nuestros derechos políticos, ¿no? Entendemos que en nuestra Constitución política vigente tenemos derechos fundamentales, tenemos los deberes y derechos sociales y económicos, pero también tenemos, desde el punto de vista del status activae civitatis, tenemos deberes y derechos políticos, ¿no?, reconocidos por nuestra Constitución. Por lo tanto, ¿no?, los derechos fundamentales se encuentran dentro del plano subjetivo y actúan como garantías de la libertad individual del ciudadano. Y desde el punto de vista del plano objetivo, estos van a asumir una dimensión institucional, a partir de que nuestro Estado, con la finalidad de promover condiciones de desarrollo y bienestar, cuentan con una estructura que parte, ¿no?, del principio de los poderes. Tenemos las instituciones autónomas, públicas, descentralizadas, que, ¿no?, contribuyen a que las personas podamos precisamente alcanzar oportunidades de desarrollo, pero estamos hablando de un desarrollo sostenido, que todos tengamos esa misma oportunidad, ¿no?, desde el punto de vista objetivo, ¿no?, para beneficio de las grandes mayorías. Muy bien, también tenemos hoy en día este nuevo enfoque en torno a la sociedad tecnológica de nuestro tiempo, en la cual, como ya hemos precisado, si somos parte de una sociedad de la información, frente a esta realidad en la cual, ¿no?, por el mundo globalizado, ¿no?, prácticamente la sociedad ha dado todo un vuelco, podríamos decir, no de 180 grados, sino de 360 grados, en las cuales definitivamente los hechos que se suscitan en torno a la informática han superado largamente las normas, ¿no?, que tienen que ver con la protección, por ejemplo, de la intimidad, la protección de nuestros datos personales, ¿no?, el secreto bancario, etcétera, ¿no?, todo un conjunto de hechos que de una otra forma van a agraviar nuestra libertad, la identidad, nuestra intimidad, la protección de nuestros datos, que definitivamente hoy en día no gozan de la protección legal adecuada. Si bien es cierto, tenemos, ¿no?, una garantía constitucional que se denomina el habeas data, pero definitivamente el replanteamiento frente a esta nueva sociedad de la información, que está afectando los derechos fundamentales de la persona, establecidos en el artículo 2 y 3 de la misma Constitución política, definitivamente tienen que tener un nuevo enfoque frente a la realidad que estamos viviendo, denominado el siglo del conocimiento, a partir de la globalización mundial y como consecuencia de la gran revolución informática, que ha permitido que el mundo hoy en día sea reconocido como la gran aldea global. Entonces, ¿qué está pasando en el ciberespacio? Han surgido lo que se denomina trampas, ¿no?, liberticidas, subyacentes,
O sea, la libertad informática que está consagrada en el artículo 2, inciso 4, de una otra forma, se ha convertido en una trampa liberticida subyacente y que el derecho necesariamente tiene que regularlo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué aspectos se tiene que tener en cuenta en este sentido? La comprensibilidad espacial, temporal y personal, ¿no? Que el Estado debe de tener en cuenta en el nuevo enfoque o replanteamiento de aquellas normas que se requieren para la protección legal de la persona en sociedad frente al desarrollo de la informática jurídica y que necesariamente el derecho debe regularlo de manera urgente. Otro aspecto importante es la amplitud conceptual y axiológica, la esencialidad constructiva del sistema jurídico y la naturaleza perceptiva, aspectos sin los cuales sería casi imposible, ¿no? Por no decir, estaríamos hablando de letra muerta si estos principios o conceptos no se plasman en estas nuevas normatividades que necesariamente deben de darse con esta nueva concepción del mundo globalizado del cual todos somos partes. Muy bien, ahora, tenemos aspectos que son muy importantes, que tienen que ver con los contenidos de los principios constitucionales frente al desarrollo de la sociedad informatizada. Por principio, aquellas expresiones teleológicas, en donde, por ejemplo, como lo establece el artículo 3, no se prescribe comportamientos, pero que tienen que ver con derechos implícitos, ¿no? Que están relacionados, como por ejemplo, con el tema de la dignidad. La informática también tiene que contribuir con el respeto, ¿no?, de la dignidad de la persona cuando accede al ciberespacio, ¿no? Tenemos también otro enfoque muy importante que se debe de tener en cuenta, que son las expresiones metanormativas que tienen que orientar la actividad de los operadores constitucionales para la aplicación de reglas específicas en torno a la protección con derechos que están relacionados con la informática jurídica y que ya están contemplados, ¿no?, en nuestra Constitución política. Tenemos, por ejemplo, el artículo 51, ¿no?, que establece el principio de la soberanía constitucional, ¿no?, y que está también relacionado con, dentro de la soberanía constitucional, con el ciberespacio. Tenemos las expresiones categoriales, en donde, como lo establece el artículo 1, tiene que ver, ¿no?, con el respeto a la dignidad de la persona, ¿no? Tanto la sociedad como el Estado, dice, ¿no?, tienen el deber de proteger, ¿no?, la dignidad de la persona en la sociedad. Y en el ciberespacio se requiere de toda una normatividad con la finalidad de dar la protección legal adecuada, ¿no? Muy bien, también podemos hacer mención de aquellas prescripciones normativas, por ejemplo, como lo establece el artículo 26, inciso 3 de nuestra Carta Magna vigente, en el sentido de que se señala la exigencia de la interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Muy bien, vamos a hacer mención también de las funciones de los principios constitucionales en el criterio de Beatriz Aris, ¿no?, en la cual expone que necesariamente, ¿no?, los principios constitucionales con el desarrollo de la informática necesariamente tienen que cumplir la función informadora del ordenamiento jurídico, una función normativa por acto supletorio y aquello que concierne con la función interpretadora. Al hablar de la función informadora, ¿no?, esta le va a dar consistencia y fundamento al ordenamiento jurídico que se va a establecer de acuerdo a los nuevos retos que nos demanda la sociedad de la información, en el sentido de que la formulación de las nuevas normas deben encontrarse presentes de manera específica, de manera explícita o implícita. En cuanto a la función normativa por acto supletorio, esta tiene que actuar como fuente del derecho en caso de acreditaciones cuando se presentan lagunas legales en las diferentes normas legales. Muy bien, en cuanto a la función interpretadora, estas operan con criterios orientadores de la actividad jurisdiccional o legislativa. Muy bien, ahora, tenemos también, ¿no?, aquellos que tienen que ver con la explicitación, proyección o la sugerencia de valores con carácter
ético-políticos. Y aquí me estoy refiriendo tanto al principio ideológico, doctrinario, que tiene que ver con la proyección de valores, ¿no? La concepción integradora de creencias morales, que invita pues a un determinado modelo de sociedad al cual aspiramos, para ser parte de esta nueva sociedad de la información que este nuevo siglo XXI nos demanda a todos los ciudadanos como reto. El principio de personalismo, que está relacionado con la proyección de valores vinculados con la defensa de la dignidad de la persona humana, ¿no? Pero también tenemos el principio de fórmula política, de soberanía constitucional y el de perdurabilidad, ¿no? El principio de fórmula política que se ocupa de aquello que es esencial en la comunidad. Los principios, ¿no?, de soberanía constitucional, que están relacionados con el carácter suprajerárquico de los principios y normas contenidos en una constitución política, y el principio de perdurabilidad, que es la vocación de preservar los valores y fines consagrados en una determinada carta política en cualquier sociedad. Muy bien, entonces ya casi para concluir, vamos a ver qué nos dice Ekmelian, ¿no? En cuanto a los desafíos jurídicos que necesariamente el Estado, las personas jurídicas y las personas naturales en este nuevo siglo XXI tenemos que asumir. Uno de ellos sería la reducción de la brecha digital, que implica que nosotros debemos de acceder al manejo de Internet, al uso de las TIC, pero con fines de desarrollo sostenible, de construir. Por ejemplo, hoy en día el gobierno viene promoviendo el e-government a través de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, de tal manera pues que se van a generar servicios al ciudadano, acceso a la información y todo un conjunto de posibilidades, de tal manera que quienes quieran acceder al gobierno electrónico obtengan beneficios, no solamente el acceso a la información pública, la seguridad informática. Cuando yo registre mis datos, estos cuenten con la protección legal adecuada y, lógicamente, a través de la protección de datos, ¿no?, se pueda determinar cuáles son aquellos datos sensibles, reservados o secretos que necesariamente, a partir de la autodeterminación informativa, el ciudadano pueda contar con la protección legal adecuada en nuestra sociedad de la información. Entonces vamos a hacer mención por último acerca de cuáles son aquellos derechos que ya están reconocidos en nuestra Constitución y que íntimamente se relacionan con la informática con mucha proyección, con mucha visión. Estamos hablando de la no discriminación. Cualquier persona de cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, puede acceder al manejo de la Internet, sin discriminación, sexo, raza, religión y de cualquier otra índole, ¿no? Todos en estos momentos somos parte de la sociedad de la información, y así como la ciencia, la tecnología tiene que estar al alcance de todas las personas por el hecho de ser seres humanos. Bueno, tenemos también la libertad informática, ¿no?, que está relacionada con el derecho a la información, la libertad de opinión, difusión de pensamiento, que debe ser regulado, porque hay muchos excesos a nivel de la prensa, a nivel de empresas que se dedican al manejo de la información, etcétera, ¿no? Pero tenemos la libertad informática, el acceso a la información pública, que es un tema muy interesante, es un derecho que después de 13 constituciones, a partir de la Constitución de 1993, todos los ciudadanos podemos acceder a conocer la información pública con las excepciones de ley, y tenemos normas específicas sobre este derecho fundamental, el derecho a la intimidad, tanto personal y familiar, que también comprende el derecho de autodeterminación informativa, que lógicamente tiene que ver con el control que puede realizar el ciudadano sobre los datos que registre en una institución pública o privada. Este es un tema bastante amplio, pero es un derecho que todos debemos de conocerlo, ¿no? Y lógicamente esto se hace extensivo no solamente a aspectos relacionados con mi intimidad personal, sino también a los de mi familia. Tenemos también el derecho de creación intelectual. ¿Qué podemos crear desde el punto de vista de la informática y que el derecho ya lo ha regulado? Software y hardware, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Bill Gates. Él
ha creado este software que es tan difundido, ¿no? El Windows, tenemos el software libre de Linux, etcétera, ¿no? Y dentro del hardware todo lo que es el desarrollo de, ¿no?, aspectos, por ejemplo, de invención, ¿no?, todo lo que es la parte física de la informática, y que el derecho también cada vez viene dando las regulaciones correspondientes. El gran tema del secreto de las comunicaciones, ¿no?, es toda una controversia, porque lamentablemente aquí radica el meollo y el gran problema de los delitos que cada día acontecen en nuestra sociedad. A partir de que se viola el secreto de las comunicaciones, se hackea, se craquea la información, pues simplemente muchas bandas, ¿no?, delictosas se van a Wilson, con 10 soles consiguen, ¿no?, las bases de datos de los bancos, de personas que tienen solvencia económica, y por eso en las noticias cada día nos enteramos pues que, ¿no?, por ejemplo, empresarios o personas que tienen una solvencia económica, ¿no?, bueno, son de una otra forma extorsionadas, secuestradas, y en fin, ¿no?, vivimos en una sociedad muy, ¿no?, digamos, de alto riesgo, precisamente porque se vio el secreto de las comunicaciones como algo normal, ¿no?, y esto lógicamente requiere de las correspondientes normatividades que garanticen, ¿no?, a las personas naturales, a las personas jurídicas y aún en el mismo Estado, ¿no? Se violan de manera muy normal, entre comillas, ¿no? Podemos decir normal, y no debe de ser, no podemos permitir que los secretos de Estado, la seguridad pública, corra riesgo, ¿no? Pero se da en nuestra sociedad. Tenemos también la libertad de contrataciones, que dentro del derecho, a través de los medios electrónicos, podemos llevar a cabo, como contratos informáticos, los contratos electrónicos, los negocios electrónicos, el e-commerce, el gobierno electrónico, la democracia virtual, ¿no?, manifestación de la voluntad por medios electrónicos, que de otra forma, ¿no?, van a permitir no solamente el ahorro de costos, pero que requieren lógicamente de la protección legal adecuada para que estos medios se constituyan en seguros, al igual que lo hacemos de manera presencial. El secreto profesional dentro de la informática, ¿no?, de manera convencional, el secreto profesional siempre les ha correspondido a los sacerdotes, ¿no?, a los médicos, a los abogados, pero hoy en día, con los avances de la informática, todas las personas que por razones de su cargo, función,